Muy bien, bienvenidos a todos, Shavua Tov. Vamos a comenzar nuestro estudio Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 30 de este Masejet Shabbat, una página que va a traer varias sagadot, varias historias. Bien, pero vamos a comenzar donde lo dejamos ayer, al comienzo de la Mishnah. Dice, Amjabet aner mi pene shu mityare mi pene nochri mi pene listim mi pene ruach ra'a mi pene ajole shisham patur, aquella persona que apaga la vela porque tiene miedo de los gentiles, es decir, de ejércitos que pasaban o de momentos en los cuales estaba prohibido encender luces y ponían en peligro a las personas. O mi pene listim por los bandidos, es decir, que iban a reconocer que había gente en la casa y iban a venir a robar. Mi pene ruach ra por un mal espíritu. O a causa de un enfermo que quiere dormir, está patur, está exento. Bien, vamos a ver lo que significa exactamente patur. Sabemos que explicaron nuestros sabios que todo lo que la mensaje de Shabbat dice patur es patur abal asur. Es decir, está exenta la persona de traer su ofrenda de hatat, pero los sabios lo prohibieron. Quejas a laner, quejas a Shemen, quejas a pedir a Hayab. Una persona que le da pena, ¿qué quiere decir le da pena? Y dice, voy a apagar la vela, ¿por qué? Porque a lo mejor puedo reutilizar el aceite que hay o la mecha la puedo volver a utilizar. ¿Sí? Entonces, eso es has. Que has a la ner, es decir, por la vela. Siente lástima por la vela. Eh, o porque se puede romper por el calor. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, nosotros hoy en día hay gente que enciende con vasitos de cristal y a lo mejor la llama arde mal y dice, uy, si se calienta las paredes del cristal, a lo mejor puede romperse el vaso, y eso es has a la ner. Que has a la shemen, aquella persona que dice, uy, el aceite, a lo mejor si apago la vela, puedo reutilizar el aceite después de Shabbat para encender más tiempo otra vez. Que has a la petirá, o la mecha, dice, a lo mejor la puedo reutilizar la mecha si no se consume completamente. Hayab, esa persona es culpable de haber profanado Shabbat. Pero Yosef Poter Julan, Husmin Petila. Y Rabbi Yossi permite todas, es decir, quejas a la Ner, quejas a la Shem y quejas a la Petila. ¿Ah? Salvo la Petila, salvo la mecha. ¿Por qué? Porque la mecha después se hace carbón y después va a arder mejor la próxima vez. Muy bien, dice la Gemara, mire Katani Sefa Hayab, de lo que se enseñó en la última cláusula de la Mishnah, donde los sabios opinan que es culpable quien apaga la lámpara en Shabbat porque le da lástima que se rompa, o para ahorrar el aceite o para la mecha. Shmamina Rabbi Yehudahi, se deduce que la Mishnah sigue la postura de Rabbi Yehuda. Perdón, no he compartido no he compartido. Soy malo, no comparto. Muy bien. Entonces se deduce que la Mishnah sigue la postura de Rabbi Yehuda, quien opina que es culpable la persona que realiza en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma. Dabar she'eno hayab tzricha legufo. ¿Sí? Melajá she'eno tzricha legufo. Como en este caso, donde la persona no necesita el apagado de la mecha, es decir, lo que está prohibido aquí que es apagar, ¿verdad? Pero no va a apagar porque necesita apagar la mecha, sino porque lo necesita para otra cosa. A eso se le llama dabar melajá she'eno tzricha legufo. Entonces dice, esta Mishnah entonces sigue la opinión de Rabbi Yehuda aparentemente. Como en el caso donde la persona no necesita el apagado de la mecha, sino el resultado de haberla apagado para que se le quede la lámpara, el aceite o la mecha. Y la Gemara pregunta a raíz de esta deducción. Resha Bemayaskinan. Entonces, surge la siguiente pregunta. La ley que se enseña en la primera cláusula de la Mishnah, quien apaga la lámpara en Shabbat para un enfermo, para que pueda dormir, queda libre de culpa. ¿De qué enfermo se trata? O bejole, sheyesh bo sakana mutar, mi baile. Si se trata de un enfermo cuya vida corre peligro, ¿por qué la Mishnah lo diría? Que queda libre de culpa. Lo que sugiere que solo se le exenta del corbán, pero le está prohibido hacerlo. ¿Está permitido apagarla? Ahora le decimos a mamá, mi rey. Dile a mamá, por favor. Es decir, si fuese un enfermo que corre peligro, ¿estaría permitido apagarla? Sí, es lo que la Mishnah debió haber dicho.
Ya que en un caso así, está permitido profanar el Shabbat. O Bejolé Shembo Sakana Hayab Hatat Nibaele. Y si se trata de un enfermo cuya vida no corre peligro, queda obligado a ofrendar un Korban Hatat. Es lo que la Mishnah debió haber dicho. Pues según la viuda, la persona que ejerce una labor que no es necesaria en sí misma, como la de apagar una lámpara para un enfermo cuya vida no corre peligro, y que ese enfermo pueda dormir, no queda libre de culpa. Entonces, dice la Gemara, Leola mejor sakana. En realidad, la Mishnah está hablando de un caso de un enfermo cuya vida corre peligro. Ubedin hu delit nemutar. Y efectivamente, el Tana de la Mishnah, el sabio de nuestra Mishnah, debió haber dicho que el apagar la lámpara en un caso así está permitido. De aide de bae lemitne sefa hayab. Y sin embargo, debido a que el Tana tuvo que enseñar en la última parte de la Mishnah, hayab, la palabra hayab, Tanena meresha patur, entonces enseñó en la primera parte de la Mishnah patur, es decir, lo que nos trata de decir ahora la Gemara es por qué en la primera parte de la Mishnah se utilizó la expresión patur. Patur nos da a entender que la persona está exenta, ¿sí? Pero no está libre de culpa. ¿Bien? Y si fuese un enfermo cuya vida corre peligro, no hay paturo, es mutar, estaría permitido, que es diferente de patur, de estar exento. Entonces dice, ¿por qué enseñó, si se trata de un enfermo cuya vida corre peligro, por qué enseñó la palabra patur? Dice, en realidad tendría que haber puesto mutar, que está permitido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la segunda parte de la Mishnah, la Seifa, la que habla de el que apaga porque tiene lástima por la vela o por el aceite o por la mecha, ahí no va a enseñar patur. ¿Ahí qué va a enseñar? Ahí va a enseñar hayab, es decir, es culpable. La expresión opuesta a hayab es patur. Entonces, por simetría, la Mishnah utiliza la expresión que le corresponde a lo contrario de lo que quiso decir antes. Es decir, antes quiso decir, perdón, al final quiere decir que es hayab, entonces antes, para mantener la simetría, utiliza la palabra patur. Pero en realidad debería haber dicho mutar. ¿Por qué? Porque se trata de un enfermo cuya vida corre peligro y ahí seguro que la vida pasa por encima de todo y está permitido apagar la vela. Y entonces dice, Hadetane Rabbi Oshaya. Y lo que enseñó Rabbi Oshaya en una veraitá, Im bishvila jolesh ishan lo yichbe, si es para que el enfermo duerma, no se puede apagar la lámpara. Veim kaba patura balasur, y si alguien la apagó, queda absuelto de culpa, dado que no se transgrede la prohibición de la Torá, pero de todos modos está prohibido por decreto de los sabios realizar dicha acción. Ahí, bejole, she en Bosacaná, esa veraitá habla de un enfermo cuya vida no corre peligro. Rabbi Shimon y sigue la postura de Rabbi Shimon, que discrepa de Rabbi Yehuda y opina que no está prohibido por la Torah realizar en Shabbat una labor que no es necesaria en sí misma, pero está prohibida por los sabios. Es decir, Melachá Shena Tzidijá Legufa dice Patur Abalasur. Bien, vamos a estudiarlo más adelante en la página 93, esta discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. La Gemara cita una pregunta formulada por una mora, un sabio de la Gemara, con respecto a un enfermo cuya vida corre peligro. Shaol beshe'ela zo le'ela merebi Tanhum de min Noi. La siguiente pregunta fue formulada delante de Rabbi Tanhum de la ciudad de Noi. Maule Jabot butzina denura mikame beisha beshavta. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Cuál es la ley al respecto de apagar una lámpara luminosa en Shabbat ante un enfermo cuya vida corre peligro para que pueda dormir? Patach veama Rabbi Tanhum a raíz de esta pregunta comenzó a hablar y pronunció el siguiente discurso. Ant Shelomo, o tu rey Shelomo, An Chochmatcha, ¿dónde está tu sabiduría? En Suchletanuja, ¿dónde está tu inteligencia? Lo dayach shedebareja sotrin dibre David abija. No te basta con que las palabras contradigan las palabras de David tu padre. Ela shedebareja sotrin ze, sino que tus propias palabras se contradicen una con la otra. Rabbi Tanhum va a explicar a qué se refiere. David abija amar lo hametim y aleluya. Es decir, David tu padre dijo en los Tehilim, no podrán los muertos alabar a Hashem. De donde se entiende que los muertos se consideran menos que los vivos. Beat, Amart,
Veshabaja ani et hametim shekebar metu. Y tú dijiste lo contrario en el libro de Kohelet, donde dice, y exalto yo a los muertos que ya han muerto más que a los vivos que aún viven. Bejazarta ve Marta, y luego tú viniste a decir también en el libro de Kohelet, bien, ki leakelev haihu tov mina arie hamet. Dice, porque un perro vivo vale más que un león muerto. Donde vemos que el valor de los vivos es superior al de los muertos. Es decir, el rey Shlomo, basándose en sus versículos, a veces dice, da a entender que los muertos son más importantes que los vivos, y a veces da a entender que los vivos son más importantes que los muertos, y además, cuando dice que los muertos son más importantes que los vivos, contradice las palabras de su padre David, que dijo, lo ametim y aleluya. Entonces, Rabbi Tanjum resuelve en primer lugar la contradicción que existe entre las palabras de rey Shlomo y las de su padre el rey David. Dice, lo kasha, no hay contradicción. Ha de que amar David, lo ametim y aleluya, dice, cuando el rey David dijo, no podrán los muertos alabar a Hashem, ajikamar, esto es lo que quiso decir. Leolam ya'asok adam betorah, ubemizvot, kodem sheyamut. Que la persona se dedica constantemente a estudiar Torah y a cumplir las mitzvot antes de que muera. Shekevan shemet, pues una vez que ya ha muerto, Batel mina Torah o mina mitzvot, ya queda imposibilitado de estudiar Torah y de cumplir mitzvot. Ven la Kadosh Baruj Hu shebach bo, y a partir de ese momento Kadosh Baruj Hu ya no tiene honor de esa persona. Rabbi Tarhum, perdón, corrobora esta idea con otra enseñanza. Hainu de amar Rabbi Yohanan, esto mismo es lo que dijo Rabbi Yohanan. Maidichtiv, ¿qué es eso que está escrito en el versículo? Bametim Hofshi. Dice, entre los muertos que están libres. Así dice el versículo en el libro de Tehilim. ¿En qué sentido se consideran libres? Es decir, una vez que la persona muere, se convierte en un ser libre de estudiar la Torah y de cumplir las mitzvot. Vemos, pues, que aunque los muertos quieran, no pueden alabar a Hashem. Por lo que en este aspecto, que se considera menos que los vivos. Es decir, en ese aspecto son menos que los vivos, porque los vivos todavía pueden alabar y estudiar Torah y pueden alabar a Hashem. Y los muertos no pueden. Tenemos una pregunta, perdón. Adelante, Rachel. ¿Quieres que te dé el micrófono o la escribes la pregunta? La escribes, muy bien. Bueno, vamos a esperar que escriba la pregunta. Antes de que se consuma todo el aceite, ¿cómo se debe proceder? Pregunta Rachel, dice, cuando se apagan las velas de Shabbat, antes de que se consuma todo el aceite, ¿cómo se debe proceder? ¿Qué quiere decir? ¿Con el restante del aceite? Sí. Se deshace uno de ellos. No hay... ¿Sí? Y si la pregunta es si se puede reutilizar, voy a verificarlo. Voy a verificarlo. No creo que sea un problema, pero lo voy a verificar. Aunque es un Tashmish Kedusha, es un aceite que tuvo uso para una mitzvah, déjame que lo verifique. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay problema. Entonces dice así. Rabbi Tanjum continúa. Entonces ya vimos por qué David da más valor a los vivos que a los muertos, porque ellos todavía pueden alabar a Hashem. ¿Qué es lo que pasa con, continúa y dice, de que Amar Shlomo, Metu? Y entonces el significado de lo que dijo Shlomo, exalto yo a los muertos que ya han muerto, más que a los vivos que aún viven, se explica mediante el siguiente suceso, que Israel Bamidbar, cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto a elaborar el becerro de oro, Amad Moshe Lifnei HaKadosh Baruj Hu, se presentó Moshe delante de Kadosh Baruj Hu, y Amar Kama Tefilot, Betahanunim Shelefanav, Velona Ana, y prorrumpió en rezos y súplicas ante él, ante Kadosh Baruj Hu, para que no exterminase al pueblo, y a pesar de que no haya existido un justo de su nivel, no le fue concedida su petición. ¿Nos acordáis en Masejes Berajot? Estudiamos
cómo Moshe le habló con dureza a Kadosh Baruj Hu hasta que al final consiguió perdonarle, pero al principio Hashem no quería perdonar. ¿Sí? Ushamar, Zehor Abraham le Isaac ur Israel abadeja. Sin embargo, cuando él dijo, recuerda a Abraham, Isaac e Israel tus siervos, evocando a los patriarcas, Miyad Naana, inmediatamente se le concedió la petición. Velo Yafé Amar Shlomo, Veshabach Ani et Ametim, Shekebar Metu. Entonces sí vemos que con respecto a quienes se dedicaron en vida al estudio de la Torá y a la práctica de las misbot, su grandeza es reconocida cuando mueren, aún más que cuando viven. ¿Acaso no se pronunció correctamente Shlomo lo que dijo, y exalto yo a los muertos que ya han muerto más que a los vivos que aún viven? Es decir, las palabras del rey Shlomo no contradicen pues a las de su padre David. Es decir, si una persona se encargó de estudiar Torá, bien, en el momento en el que muere, ¿sí?, ya no puede dedicarse a estudiar Torá. En eso los muertos son menores que los vivos. Pero sin embargo, una persona que estudió Torá toda su vida y cumplió misbot, ¿sí?, incluso muerto, su mérito todavía nos puede ayudar más que el mérito de alguien tan grande como Moshe, que cuando vino a pedir perdón, su mérito no fue suficiente y tuvo que invocar el mérito de los patriarcas. Dabar Ajer, otra interpretación de las palabras del rey Shlomo. Min hagosh el olam, lo habitual en el mundo es que Sar basar badam gozer gezerá. Si un gobernante de carne y hueso dicta una sentencia, Safek mekaiminota, Safek en mekaiminota. Puede ser que sus súbditos la cumplan o puede ser que no la cumplan. Vimtim selomar mekaiminota, y si quieres venir a decir que la van a cumplir, vamos a avanzar aquí. Y si quieres venir a decir que la van a cumplir, Bejayab mekaiminota, bemoto mekaiminota. Mientras el gobernante está aún vivo, la van a cumplir, pero cuando esté muerto ya no la van a cumplir. Veilu Moshe Rabbenu, Gazar kama gezerot, vetiken kama takanot. Sin embargo, Moshe Rabbenu dictó unas cuantas sentencias y promulgó unos cuantos decretos, Vekayamot hem leolam ulolme olamim. Y estos se mantienen por siempre y para la eternidad. Pero ya fue a Shlomo, Veshabach Ani et Ametim. Entonces, ¿acaso no se pronunció correctamente lo que dijo el rey Shlomo? Y exalto yo a los muertos que ya han muerto más que a los vivos que aún viven, haciendo alusión a Moshe, cuyo gobierno es más vigoroso que los gobernantes presentes. Por supuesto que lo hizo correctamente. La Barajer, otra explicación que alude de la alusión del rey Shlomo. Dice, Veshamachani, dijimos el versículo en Coelet, exalto yo a los muertos que ya han muerto más que a los vivos que aún viven. Que de Rabbi Yudá amar Rab, se refiere a la enseñanza de Rabbi Yudá en nombre de Rab, de amar Rabbi Yudá amar Rab, pues dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab, May dichtiv, asea imi od le tová, veiruso no veiboshu. ¿A qué se refiere lo que está escrito en el versículo, en Tehilim? Hazme una señal para bien, para que la vean los que me odian y se avergüencen. Amar David, Lifnei Kadosh Baruj Hu, dijo David delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, Señor del universo, Mejor li alo toabon, perdóname por aquel pecado que cometí por convitar con Batsheba. Amarlo le respondió a Kadosh Baruj Hu, Mahullach, te ha sido perdonado. Amarlo le pidió el rey David, Aseimi od bejayai, dame una señal mientras yo viva que demuestra que me has perdonado y que todos lo sepan. Amarlo le respondió a Kadosh Baruj Hu, Bejayeja animo día. Durante tu vida no anunciaré públicamente que te he perdonado. Bejaye Shlomo, Baneja, animo día. Pero durante la vida de Shlomo, tu hijo, lo anunciaré públicamente. La Gemara relata el suceso en el que Hashem anunció en público que le perdonó al rey David. Dice que Shebana Shlomo Betamikdash, cuando Shlomo construyó el Betamikdash, Bikesh leachnis Aarón lebet Kodesh HaKodashim. Quiso introducir el Aarón a Kodesh en el Kodesh HaKodashim. Davkus Shearim Zebaze. Sin embargo, se pegaron las puertas del Kodesh HaKodashim una con la otra, milagrosamente, y no se podrían abrir. Amar Shlomo, Esrim Be'arba Renanot. Entonces el rey Shlomo recitó 24 himnos de alabanza, Belona Ana, y no le fue concedida su petición. Patach Be'amar, entonces comenzó a hablar el rey Shlomo y recitó el siguiente versículo, que está en Tehilim. Seush Shearim Rashechem Vinaseu Pitche Olam. Alzad vuestras cabezas, oh puertas, y que sean levantadas las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Rahatu Batre Lemiblae. Las puertas al escuchar esto corrieron detrás de él para devorarlo, pues pensaron que cuando el rey Shlomo dijo el Rey de la Gloria se refería a él mismo. Ambrú, le preguntaron a las puertas,
Miuze Melech Hakavod. ¿Quién es el rey de la gloria? Amarleu, Shlomo les dijo, Hashem Izuz de Gibor. Hashem es poderoso y fuerte. También en el mismo Teilim. Hazar Amar. Y volvió y dijo Shlomo, Seú Shearim Reshahem, Usu Pitje Olam, Yabom Melech Hakavod. Alzad vuestras cabezas, oh puertas, y levantaos puertas eternas, para que entre el rey de la gloria. Miuze Melech Hakavod, Hashem Sebakot, Melech Hakavod Sela. Y continuó el Shlomo y dijo, ¿quién es el rey de la gloria? El Dios de los ejércitos es el rey de la gloria para siempre. Velona Ana, y a pesar de todo esto, no le fue concedida su petición y las puertas no se abrieron. Que van a llamar, entonces después proclamó, dice, Hashem Elohim, Alta Shef Paneja, Meshijeja, Zohra Lejazde David Abdeja. Y entonces dijo Shlomo, oh Hashem, Dios, no hagas volver vacío el rostro de tu ungido. Recuerda la piedad de David tu siervo. Miyad Naana, inmediatamente le fue concedida su petición y se abrieron las puertas. Beotasha, Neefhu Pene Kol Sonee David, que Shule quedará. En ese mismo instante, las caras de todos los enemigos de David, es decir, la familia de Shaul, Shimei ben Gerá y los demás, se volvieron negras como la base de una caldera tiznada por el fuego, debido a la vergüenza que sintieron. Veyadeu Kolaam, y todo el pueblo supo, Vejol Israel, y todo el pueblo de Israel, Shemahalo Akadosh Baruj Hu, Aloto Abon, que Akadosh había perdonado a David a causa de aquel pecado. Vemos que las puertas se abrieron no gracias al mérito del rey Shlomo, que estaba vivo, sino gracias al mérito del rey David, que había muerto. Eloya fea más Shlomo, Shabachani etametim, Shekebar metu. Entonces no está bien lo que dijo Shlomo, que alaba a los muertos, que ya han muerto más que los vivos que todavía están vivos. Por supuesto que lo hizo correctamente. Vejaino dichtiv, la Gemara ahora va a mencionar un versículo que corrobora que Hashem perdonó a David por su pecado. Y dice, Vejaino dichtiv, y a eso se refiere el versículo que dice en Melahim 1, cuando habla de la inauguración del Bet HaMikdash, Bayom HaShemini Shilach et Ha'am. Al octavo día despidió al rey Shlomo al pueblo, lo mandó. Vaybarejú et Hamelech, y bendijeron al rey Shlomo. Vayelejú leaolehem, semejim, betove lev, al kol hatová shel asá Hashem le David Abdo ul Israel amo. Entonces se fueron a sus casas alegres y con buen corazón por todo el bien que Hashem le hizo a David, su siervo, y a Israel, su pueblo. Es decir, el versículo está mencionando a David, no está mencionando a Shlomo. Vayelejú leaolehem, es decir, ahora va a interpretar el versículo y dice, se fueron a sus tiendas. Shematzu neshotehen betahara. Es decir, se refiere a que al llegar a sus casas encontraron a sus mujeres en estado de pureza. Semejim, alegres, shenehenu miziva shechina, porque disfrutaron del esplendor de la presencia divina. Betobelev, cuando el versículo dice con buen corazón, shenitaveru neshotehem shel kol ejad veejad de yaldad zahar. Es decir, que se refiere a que se quedaron embarazadas las mujeres de cada uno y uno, y a cada una de ellas dio a luz un varón. Al kol hatová shel asá Hashem le David Abdo, ul Israel amó. Del hecho que dice David su siervo, ¿sí? Shemachal lo alotó Abón. Se refiere a que Hashem le perdonó a David por aquel pecado que había hecho con Bathsheba. Ul Israel amó, y a su pueblo Israel. De Agil lehu Abón, de Yom Kippurim, se refiere a que Hashem le perdonó el pecado de comer en Yom Kippur, ya que uno de esos días de celebración por la inauguración del Bet HaMikdash, que hay Yom Kippur, y el pueblo no cumplió con las leyes del ayuno. Así nos dice el Talmud en el tratado de Ta'anit, ¿sí? Le Israel, que tú veas Yom Kippurim, ¿sí? Que no hubo días más alegres para el pueblo de Israel como el 15 de Av y Yom Kippur, es Yom Hatunato u Yom Simchat Libo. Yom Hatunato es que fue entregada la Torá en Yom Kippur, ¿sí? Por eso Moshe bajó del monte Sinai con las tablas, las segundas tablas en Yom Kippur. U Yom Simchat Libo, Ze Binyan Bet HaMikdash, es el día de la inauguración del Bet HaMikdash, Tibane Betikonen, así es como termina el tratado de Ta'anit. Entonces, vemos que la inauguración del Bet HaMikdash tuvo lugar en Yom Kippur, y entonces, por ser un día festivo, por el motivo de la alegría del Bet HaMikdash, no ayunaron en ese día, y Hashem les perdonó, ul Israel amo. Rabbi Tanjum resuelve ahora la aparente contradicción entre las dos expresiones pronunciadas por el rey Shlomo. Es decir, ya vimos que había una contradicción entre Shlomo en Coelet y el rey David en Tehilim. Ahora vamos a ver las dos contradicciones entre Coelet y Coelet. Y dice así. Dice el versículo,
Kilekelev Hai Hutov Minariamet. Porque un perro vivo vale más que un león muerto, que de Rav Yudá Amar Rab. Él no se refirió a la importancia del vivo con respecto al muerto, sino a lo que dijo Rav Yudá en nombre de Rab con respecto a las leyes de Shabbat. Amar Rav Yudá Amar Rab, pues dijo Rav Yudá en nombre de Rab. Maidichtiv, ¿qué es lo que significa el versículo que está escrito en Teilim? Y dice, respecto a una súplica del rey David, Odieni Hashem, Kitzi umidat yamai, mahi ad'a, mahadal ani. Oh Hashem, hazme conocer mi fin y cuál es la medida de mis días, que pueda yo saber cuándo dejaré de existir. Amar David Rifna Kadosh Baruj Hu, dijo David delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Odien Ina Ketzi, hazme conocer mi fin, o sea, los acontecimientos que me sucederán en el futuro. Amarlo le respondió Hashem, Gezerahi milefanai, Shehem odim kitzot shel basar badam. Es un decreto proveniente de mí que no se anuncia el fin de un ser humano. Humidad Yamai, Mahi, y entonces el rey David también le preguntó, ¿y cuál es la medida de mis días? O sea, ¿cuántos años más viviré? Y entonces Hashem le respondió, Gezerahi milefanai, Shehem odim midat yamav shel adam. Es decir, es un decreto que procede de mí, que no se anuncie la medida de los días de una persona. Vedea mahadal ani. Entonces David le pidió finalmente que pueda yo saber cuándo dejaré de existir, o sea, en qué día de la semana moriré. Amarlo, Hashem le dijo, Beshabbat tamut, morirás en Shabbat. David le replicó, Amud behat shabta, Beshabbat. Entonces le pidió y le dijo, por favor, que muera en domingo, para que las personas puedan ocuparse de mis restos y de mi entierro, acciones que están prohibidas en Shabbat. Amarlo, Hashem le respondió, que Bari guía Malhut Shlomo Baneja. Dice, ya habrá llegado en ese día el tiempo designado para el comienzo del reinado de tu hijo Shlomo. Ve Malhut Nogat Bejaberta, Afilu Kimlo Nima. Y un reinado no toca al de su compañero ni siquiera en la medida del grosor de un cabello. Es decir, que cuando llega el final del reinado de un rey, cuando llega el momento en el que un rey empieza a gobernar, el otro rey no puede seguir gobernando ni un solo instante. Es decir, y como por entonces ya habrá llegado el tiempo del reinado de tu hijo Shlomo, tú deberás morir antes. Y David insistió y le pidió a Hashem, Amud Berev Shabbat, entonces déjame que muera en la víspera de Shabbat. Amarlo le respondió a Hashem, Kitovion Bajatzereja me Alef. Ya me dijiste en un versículo, porque es mejor un día en tus patios que 1000 fuera de ellos. Tovli Yom Echad, Sheatay Yoshev Osek Batorah, dice, yo te voy a decir igual. Para mí, yo prefiero un día en el que tú te sientes y te dediques a estudiar la Torah. Me elef olot sheatit shlomo baneja leakrib lefanai al gabea misbeach. Prefiero un día de tu estudio, David, más que 1000 sacrificios que venga Shlomo a hacer delante de mí en el altar. Y así dice el libro de Melahim, que un día Shlomo ofreció 1000 sacrificios en el altar. Por lo tanto, no acepto tu petición, no te voy a hacer morir antes de tiempo. Tienes que morir en Shabbat, morirás en Shabbat. Perdón, a ver si consigo. Perdón, un segundito. Ahí estoy. Llegamos a la página, a la Mudbet. Y entonces, dice así. La Gemara relata cómo actuó el rey David cuando supo que moriría en Shabbat. Kol yoma de Shabta, have yate vegares kulo yoma. En cada Shabbat el rey David se sentaba a estudiar y estudiaba Torah durante todo el día para protegerse de la muerte. Pues quien estudia Torah está protegido. Hau yoma debae lemenach nafshe. Y en el día en el que el rey David debía fallecer, Kamalach Amavet Kame, se levantó el ángel de la muerte delante de él para tomar su alma. Pero el ángel no podía con él. De lo Psak Pume Migirsa, porque su boca nunca dejaba de estudiar Torah. Amar, se dijo a sí mismo el ángel de la muerte, May Abetle. Entonces, ¿qué puedo hacerle para que interrumpa su estudio y de ese modo pueda llevarme su alma? Habale, Bustena, Ajore Beta. El rey David tenía una huerta detrás de su casa. Atamalach Amavet, fue el ángel de la muerte a la huerta. Selik Ubejish Ilana y Beilane. Entonces subió y agitó las ramas de los árboles e hizo un ruido asombroso. Nafak Lemirze, el rey David se sorprendió por el ruido, salió a ver qué pasaba. Abba Salik Bedarga, y cuando estaba subiendo las escaleras, Afhit Darga Mitute, entonces se soltó el peldaño que se encontraba debajo de él, y por lo que se cayó por un solo instante
interrumpiendo así su estudio de Torah, y ese silencio fue aprovechado por el ángel de la muerte, Benach Nafshe, y en ese momento tomó su alma y el rey David falleció. A raíz del fallecimiento del rey David en Shabbat, le surgieron un par de preguntas a su hijo, el rey Shlomo. Shalach Shlomo lebe Midrasha. El rey Shlomo mandó las siguientes preguntas a los sabios del Bet Midrash. Abamet, umutal, bejamá. Mi padre ha muerto y su cuerpo está expuesto al sol, lo que constituye un desprecio para él. Uklavim shel bet Abba re'evim. Y además los perros de la casa de mi padre están hambrientos. Bien, están hambrientos. Me he perdido. Maese, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Acaso en Shabbat puedo transportar el cadáver de mi padre para dejarlo en la sombra y evitar así su humillación? ¿Acaso puedo transportar el cadáver de un animal para dar de comer a los perros? Shalhule, los sabios de Betamidrash, le enviaron la siguiente respuesta. Hatoch nevela ve'anach lifnei aklavim. Con respecto a la comida de los perros, corta el cadáver de un animal y coloca sus partes delante de los perros, para que tengan que comer, pues este no se considera muxé y puede ser transportado en Shabbat. De abija, con respecto al cadáver de tu padre, anach alav kikar o tinok betaltelo. Entonces, coloca, ya que el cadáver de un hombre es muxé, para que lo puedas transportar, coloca sobre él un pedazo de pan o un bebé y traslada a un lugar sombreado. La Gemara concluye, Veloya fea más lomo, kilakel lefjai utov minaria met. Entonces, ¿acaso no es correcto lo que dijo Shlomo cuando dijo por qué un perro vivo vale más que un león muerto? Por supuesto que tenía razón, pues para alimentar a los perros vivos, los sabios permitieron trasladar cadáveres de animales sin ninguna restricción. Y sin embargo, trasladar el cuerpo de una persona muerta, aunque se trate del cuerpo del rey de Israel, los sabios lo permitieron solo con la condición de que se coloque sobre él un objeto que pueda ser transportado en Shabbat. Ulinyan, Sheela, Ilena, Kodamejón. Y en lo concerniente a la pregunta que os formulé, es decir, si está permitido apagar una lámpara en Shabbat para confortar a un enfermo cuya vida está en peligro. La respuesta es la siguiente. Ner, Kiruya Ner. Una lámpara se llama lámpara. Una vela se llama vela. Benishmato Shel Adam Kiruya Ner. Y el alma de la persona también se llama Ner, se llama vela. Como el versículo dice, Ner Hashem Nishmat Adam. ¿Sí? Mutav Tichba Ner Shel Basar Badam Mipene Nero Shel Akadosh Baruj Hu. Entonces, es preferible que se apague la lámpara que es obra de un ser humano a causa de la lámpara de Akadosh Baruj Hu, es decir, que es el alma de la persona. Por lo tanto, está permitido apagar una lámpara en Shabbat para preservar la vida de las personas. Mejor apagar una lámpara hecha por el hombre a que la lámpara que hizo Akadosh Baruj Hu, que es la Neshama de la persona, se extinga. David Anjum expuso en su preludio una contradicción entre los versículos del libro de Coelet. Ahora la Gemara retoma el tema de las aparentes contradicciones de este libro. Dice, Amar Rabiudá, Bere Rab Shmuel, Barshelat, Mishme de Rab. Dijo Rabiudá, el hijo de Rab Shmuel, Barshelat, en nombre de Rab. Bikshu Jajamim Lignoz Sefer Kohelet. Al comienzo los sabios quisieron enterrar el libro de Kohelet. De Barab Sotrin Zede. ¿Por qué? Porque sus palabras se contradecían unas con otras. ¿Y por qué finalmente no lo enterraron? No lo ocultaron. Y Pené, Shetejilató, Dibre Torah. ¿Por qué? Percibieron que su principio consiste en palabras de Torah. Besofó, Dibre Torah. Y el final también son palabras de Torah. Explica la Gemara. Tejilató, Dibre Torah. Al principio son palabras de Torah. Dichtiv, Maitron le Adam Bejol, Amalosh y Amol, Tajat Hashemesh. Pues está escrito al comienzo del libro de Kohelet. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo esfuerzo que realiza bajo el sol? El hambre de ver Rabbi Yanai. Y explicaron este versículo en el Beta Midrash de Rabbi Yanai. Tajat Hashemesh, Hudeenlo. Es decir, bajo el sol es que el hombre no obtiene provecho, refiriéndose a las cosas mundanas. Kodem Shemesh Yeshlo, pero por encima del sol, o aquello que presidió el sol, o sea, en comprender la Torah, sí obtiene beneficio. Vemos que el principio del libro de Coelet se refiere al estudio de la Torah. Y la Gemara continúa y dice, Sofó, Dibre Torah, el final del libro de Coelet son palabras de Torah. Dichtiv, Sof Dabar Kol Nishma,
Eta Elohim yerá, ben shemor, kize kol adam. A fin de cuentas, todo se escucha. A Dios temerás y sus preceptos guardarás, porque esto es todo el hombre. La Gemara interpreta al final del versículo y dice, Mai kize kol adam, ¿qué significa kize? Que esto es todo el hombre. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, kol haolam kulo lo nibra ela bishvil ze. Es decir, que todo el mundo entero no fue creado más que para este. Es decir, para el hombre que le teme a Hashem y cumple con sus preceptos. Otra interpretación. Rabbi Abba Bar Kahana Amar. Rabbi Abba Bar Kahana dijo, Shakul ze keneged kol haolam kulo. Este hombre tiene una importancia equivalente a la de todo el mundo entero. Y una tercera interpretación del final de este versículo dice, Shimon ben Azai Omer, ve hambre le Shimon ben Zoma Omer. Es decir, Shimon ben Azai dice, y otros opinan que fue Shimon ben Zoma, que dice, Lo nibra kola olam kulo ela letzavet laze. El mundo entero no fue creado más que para servirle de compañía a este hombre que le teme a Hashem y cumple sus preceptos y proporcionarle sus necesidades. Vemos que el final del libro de Coelet habla del temor de Hashem y del cumplimiento de sus preceptos. Ahora la Gemara menciona las contradicciones que aparecen en Coelet. Umay de Barab Sotrin de, ¿y a qué se refiere con que sus palabras se contradicen unas con otras? Ketiv Tov Kaas Misehok. Por una parte está escrito, mejor es la cólera que la risa, lo que implica que la risa es algo negativo. Uktiv Lishok Amarti Meholal. Y por otro lado está escrito también en Coelet, sobre la risa dije que es algo digno de alabanza. Vemos que estos versículos se contradicen. Otra contradicción, Ketiv, Meshibachti ani eta simcha. Yo elogio la alegría, dice el libro, el Coelet, los proverbios. Uktiv ursimcha mazotose. Y por otro lado dice, y la alegría, ¿qué es lo que ella hace? O sea, ¿qué valor tiene? Estos dos versículos también se contradicen. Entonces la Gemara resuelve y dice, lo kashya. No hay contradicción entre los versículos. Tovkas mishok. Es mejor la cólera que la risa, se refiere a lo siguiente. Tovkas que shekoes a Kadosh Baruj Hu a la Sadikim Baolam Hazeh. Es mejor la cólera que Kadosh Baruj Hu descarga sobre los justos en este mundo para beneficiarlos en el mundo venidero. Misehok shemesajek Kadosh Baruj Hu a la Reshaim Baolam Hazeh. Más vale la ira de Hashem con los Sadikim en este mundo que la gracia o la risa con la que Kadosh Baruj Hu hace reír a los malvados, proporcionándoles alegrías en este mundo para castigarles en el mundo venidero. Belishok Amarti Meholal, mientras que el proverbio dice sobre la risa, dije que es algo digno de alabanza. Zesehok Shemesajek Kadosh Baruj Hu Matzadikim Baolam Haba, se refiere a la risa con la que Kadosh Baruj Hu deleita a los justos en el mundo venidero. La Gemara resuelve la segunda contradicción. Shibachti ani eta simcha. Asimismo dice, yo elogio la alegría. Simcha shel mitzvah. Se refiere a la alegría que procede del cumplimiento de una mitzvah. Usimcha mazotose. Mientras que el versículo dice, y la alegría, ¿qué es lo que hace? Usimcha she'ena shel mitzvah. Se refiere a una alegría que no proviene del cumplimiento de una mitzvah. Vemos pues que ambos versículos destacan la importancia de la alegría que proviene del cumplimiento de una mitzvah. De Namdeja. She'en Shekhinah Shorah lo mitoch atzvut. Y esto te viene a enseñar que la presencia divina no se posa sobre la persona que está sumida en la tristeza, pero mitoch atzlut, ni en la pereza, pero mitoch sehok, ni en la risa, es decir, en la burla, pero mitoch kalurosh, ni en la frivolidad, pero mitoch sija, ni en la charla, pero mitoch de barim betelim, ni en las palabras futiles, el mitoch de bar simcha shel mizvah, sino que se posa sobre la persona que está en un estado de alegría proveniente del cumplimiento de una mitzvah. Shenemar, como dice el versículo, con respecto al profeta Elisha, quien solicitó, Beata, que Juli, Menagen, Vaya, Kenagen, Amenagen, Batehi Alav Yad Hashem. Pero ahora traendo un músico, y ocurrió que cuando tocaba el músico, posó sobre él la mano de Hashem, se posó sobre él la mano de Hashem. Vemos que Elisha quiso alegrarse por medio de la música, y así cumplir la mitzvah de que la presencia divina se posase sobre él. Y efectivamente, esa alegría que le produjo la música, considerada proveniente del cumplimiento de una mitzvah, le elevó a un nivel de profecía y a que la presencia divina se posara sobre él. Amar Reviuda, dijo Reviuda. Vejen, Litvar Alajá, lo mismo ocurre con el estudio de las leyes de la Torah. Amar Rabba, dijo Rabba, Vejen, Lejalom Tov, y asimismo la alegría que proviene para quien se acuesta a dormir y tenga un buen sueño.
Veini, dice, ¿y acaso es así? Dice que la alegría es conveniente para el estudio de la Torá. Ve Amar Rab Gidal, Amar Rab, pero ¿cómo puede ser si enseñó Rab Gidal el nombre de Rab? Respecto a la forma en la que se debe estudiar Torá. Kol Talmid Chacham Sheyoshev Livnei Rabo, todo Talmid Chacham que está sentado delante de su maestro para estudiar Torá. Ven, Siftotav Notefot Mar, y sus labios no destilan amargura por temor al cielo. Tikavena, estos serán quemados en el fuego infernal. Bien, bastante duro lo que dice. Shenemar, pues dice el versículo, Siftotav Shoshanim Notefot Mor Over. Dice el Shira Shirim, sus labios son como rosas que destilan mirra, Mor Over. Al dikram Mor Over, ela Mar Over. No leas Mor Over, la mirra, sino, a modo de derashá, lee Mar Over, es decir, una amargura pasajera. Al tikra Shoshanim, ela Sheshonim. No leas Shoshanim, las rosas, sino Sheshonim, aquellos que estudian. Y así es de leer el versículo. Al estudiar, sus labios destilan una amargura pasajera. Vemos pues que para el estudio de la Torá no es alegría lo que se requiere, sino temor y seriedad. Y lo kasha, dice la Gemara, no hay dificultad entre lo que dijo Rabbi Yudá y lo que dijo Rabbi Gidal, en nombre de Rab. Dice, Berraba. Dice, Berraba, es decir, aquella persona que, pues aquella enseñanza de la viuda, es decir, la que la alegría conveniente para estudiar el estudio de la Torá se aplica al maestro. Vea Betalmid, mientras que la enseñanza de Rab Gidal, en nombre de Rab, que un espíritu de temor y seriedad es el apropiado para estudiar Torah, se aplica al alumno. Otra respuesta, Iba etema, Habe Raba. Tanto uno como la otra se refiere al maestro. Velo kasha, y aún así no hay dificultad. Mikame del iftach, es decir, la enseñanza de la viuda se debe aplicar antes de que el maestro empiece a dar la lección. Vea levantar iftach. Y mientras que la enseñanza de Rab Gidal, el nombre de Rab, se aplica después de que el maestro haya empezado a dar la lección. Y de Raba, tal como solía hacer Raba, Mikame diftach lehu le Rabanan, que antes de comenzar a impartirles una lección a los alumnos, Amar Milta de Bedijuta decía algo gracioso. Ubedaje Rabanan, y los alumnos se alegraban, lo que les ayudaba a concentrarse y captar mejor la lección. Lesof, Yetev Behemeta, y al finalmente se ponía serio en un estado de temor a Hashem, Upatach Bishmata, y empezaba a impartir su lección. Veaf Sefer Mishle Bikshu Lignoz. Entonces dice, también el libro de Mishle, ¿sí? También quisieron enterrarlo, ocultarlo los sabios. Shayud de Barasotim desde, ¿por qué? Porque sus proverbios también se contradecían unos con otros. Antes dije Coelet proverbios, no, Coelet es Eclesiastés. Y aquí Mishle son los proverbios. Y dicen, me pene malo Nignazuhu, Genazú, perdón. Y finalmente, ¿por qué no lo enterraron? Hambre, dijeron, Sefer Coelet, Lav y Aininan, Veashkejinan Tama. El libro de Coelet, del que pensábamos que se contradecían algunas de sus enseñanzas, ¿acaso no profundizamos en su estudio y encontramos el verdadero sentido de los versículos? Ahaname le inyan. Entonces, le ainan. Con respecto a este libro de Mishle, también vamos a profundizar y seguramente encontraremos la misma conclusión. Es decir, si el libro de Coelet lo quisimos enterrar y por el hecho de profundizar y estudiarlo en detalle nos dimos cuenta de que era un libro que se encargaba de Ibre Torah y al final no lo ocultamos. Seguramente Mishle, si lo estudiamos en profundidad como hicimos con Coelet, va a pasar lo mismo. Umay de Barastotrin Zeze, y con respecto al libro de Mishle, de los proverbios. ¿Cuáles son los proverbios que se contradicen unos con otros? Ketiv, altan, kesil, que ibalto. Es decir, por un lado la Gemara va a detallar, dice, por un lado dice el libro de Coelet, no respondes al necio según su necedad. Uchtiv, ane kesil, que ibalto. Y por otro lado está escrito, responde al necio según su necedad. La Gemara resuelve esta aparente contradicción y dice, locach, en realidad no hay contradicción entre los dos proverbios. Habe libre Torah. Pues este versículo, el que dice responde al necio según su necedad, se refiere a los asuntos de Torah. Veave mi leve alma, y aquel que dice no le responde según su necedad, se refiere a las palabras de los asuntos mundanos. Quijá de au de ata le kame de rebi.
tal como sucedió una vez con cierto hombre que vino delante de Rabbi, llamarle y le dijo, Ishteja, Ishti, Baneja, Banai, tu mujer es mi mujer y tus hijos son mis hijos, con la intención de insinuarle que mantuvo relaciones prohibidas con su mujer y que él era el padre de sus hijos. Amarle, Rabbi simplemente le dijo, Retzoneja, Shetishte, Koshel Yain, ¿quieres beber un vaso de vino? ¿Sí? Mediante esta propuesta, Rabbi fingió que le agradecía a este hombre de haberle proporcionado la información. Así dice el Iyun Yaakov. De esta forma ignoró por completo sus palabras, dado que ese comentario no estaba relacionado con asuntos de Torah. Shatá upaka. Ese hombre aceptó la invitación, bebió vino y le reventó el estómago. ¿Sí? Ese aparentemente es el castigo por haber molestado a Rabbi de un modo tan descarado. Vemos pues que por no tratarse de un asunto de Torah, Rabbi no le contestó a ese necio según su necedad. How de ata kame de Rabbi Hilla. Sucedió que cierto hombre vino delante de Rabbi Hilla. Amarle le dijo, Imeja ishti veata beni. En realidad tu madre es mi mujer y tú eres mi hijo. Con la intención de insinuarle que él era fruto de una relación prohibida, de modo que Rabbi Hilla tendría el estatus de mamzer, de hijo bastardo. Amarle. Rabbi Hilla, al igual que Rabbi le dijo, y si te apetece beber un vaso de vino, y así demostró que su comentario, por no tratarse de un asunto de Torah, le era irrelevante. Shatá upaka, ese hombre bebió el vino y se le reventó el estómago. Amar Rabbi Hilla, dijo Rabbi Hilla, Ahania le floté de Rabbi. Le sirvió a Rabbi su rezo, de la le shavoye bene mamzere, para que sus hijos no fueran considerados mamzerín por la difamación de aquel hombre. De Rabbi, kiaba masle amar, pues cuando rezaba Rabbi solía decir, Yeira som lefaneja Hashem Elokenu, shetatzileni hayom meazé panim umeazut panim. Es decir, que sea tu voluntad, procedente de ti Hashem, nuestro Dios, que me salves hoy de personas insolentes para que no me dañen y de la insolencia para que no me imputen el calificativo de mamzer. Bedibre Torah, Maihi. Ahora vamos a ver un caso de cómo se responde un necio cuando es un asunto de Torah. Kihá de Yatib Rabban Gamliel Kadarish. Es como lo que sucedió cuando estaba sentado Rabban Gamliel y disertó sobre la siguiente enseñanza. Estaba enseñando. Atira Isha Shetelet Bechol Yom. Dice, en el futuro, cuando venga el Mashiach, la mujer parirá todos los días. Sheneemar, como está dicho en el versículo, Hará Veyoledet Yagdad. La mujer embarazada y la que da luz estarán juntas. Que se interpreta a modo de derashá, que cuando venga el Mashiach, en el mismo día que la mujer queda embarazada, dará a luz el hijo que concibió el día anterior. De modo que si mantiene relaciones todos los días, podrá concebir y dar a luz todos los días. Ligle Alav o Totalmid. Al escuchar esto, se burló de él cierto alumno, y Amar, y objetó, En Kol Hadash Tachat Hashemesh. Si está escrito en Coelet, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿cómo puede ser que ocurra algo que hoy no se ha visto? Es decir, si esto no ocurre, dice el Coelet que no hay nada nuevo bajo el sol, entonces, y esto no ocurre actualmente, ¿cómo es que se va a dar algo que es nuevo? Amarlo, Rabban Gamliel le dijo, Bo Areja Dugmatan Baolamazé. Ven y te mostraré algo parecido que existe en este mundo. Nafak Ajabele Tarnegolet. Salió y le mostró una gallina, que es un ave que pone huevos, un huevo cada día. Vemos que en un asunto de Torah, Rabban Gamliel sí le contestó al necio. Betú Yetiv Rabban Gamliel Bekadarish. Y en otra ocasión estaba sentado Rabban Gamliel y pronunció la siguiente enseñanza. Atidim Milanot Shemotziim Perot Bechol Yom. En un futuro, cuando venga el Mashiach, los árboles darán frutos todos los días. Shenemar, pues está dicho en el versículo, Benasá Anaf Beasá Peri. Y crecerán ramas y fructificarán. Ese versículo se interpreta así. Ma Anaf Bechol Yom, Af Peri Bechol Yom. Del mismo modo que las ramas crecen cada día, asimismo los árboles darán frutos cada día. Ligle Alav o Totalmid. Al escuchar esto, se burló de él cierto alumno, de Amar, y dijo, Reactiv en Kol Hadash Tachat Hashemesh. Y le dijo, en el libro de Coelet dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Amarlo le respondió Rabban Gamliel y le dijo, Bo Beareja Dugmatan Baolamazé. Dice, ven y te mostraré algo parecido que ya existe en este mundo. Nafek
Ajabele tzlaf. Salió y le mostró un alcaparro. Allá estamos con las alcaparras otra vez. ¿Sí? Es una planta caparácea, perenne, propia de la región mediterránea, de hojas redondeadas, con espinas no persistentes, que da 3 clases de frutas sucesivamente. Le mostró el alcaparro, que es una planta que produce frutos todos los días. La Gemara cita otro ejemplo. Betú Yativ, Rabban Gamliel, Bekadaresh. Y en cierta ocasión también estaba sentado Rabban Gamliel y pronunció la siguiente enseñanza. Atidá eres Israel, Shetotzi, Gluskaot, Ujle Melat. En el futuro, cuando venga el Mashiach, la tierra de Israel producirá hogazas y vestimentas de lana nítida. Shenemar, pues está dicho en el versículo, Yehi Pisat Bar Baaretz. Habrá abundancia de granos, Pisat Bar, sobre la tierra. Y la expresión Pisat Bar alude a modo de derashá tanto a las hogazas de pan que se elaboran de granos, bar, como a las vestimentas de la palma, paz, de una mano. Como a las vestimentas de lana nítida, bar, que fueron denominadas por la Torá como ketonet pasim, como la de Yosef, ¿verdad? Muy bien. Legle alab o totalmid. Al escuchar esto se burló de él cierto alumno de Amar y dijo, está escrito en Coelet, en Kol Hadash Shachat Hashemesh, no hay nada nuevo bajo el sol. Amarle, le dijo Rabban Gamliel, vos beareja dugmatan baolamazé, ven y te voy a mostrar algo parecido que existe en este mundo. Nafek, ajabele, que mehin upitriot, salió y con respecto a las hogazas, le mostró trufas y hongos que maduran en una sola noche, cuya forma es ancha y redonda, similar a la de las hogazas. Veakele melatz nebra bar cora. Y con respecto a las vestimentas de lana, nítida, Rabban Gamliel le mostró a su alumno una fibra que envolvía la rama tierna de una palmera, como si fuera una vestimenta. Vemos de lo narrado 3 episodios en los cuales Rabban Gamliel no se cayó ante la impertinencia de su alumno, pues cuando se trata de asuntos de Torá, se le debe contestar al necio según su necedad, para así demostrar la coherencia de la sabiduría divina. Muy bien. Entonces vamos a llegar hasta aquí hoy. Bien, hasta estas historias que nos está contando la Gemara. Mañana entraremos en las historias, vamos a conocer a Hillel y a Shammai, unas historias muy interesantes que hablan sobre la paciencia de Hillel y el rigor de Shammai. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio. ¿Sí? Muchas gracias por estar ahí, por asistir a la clase, por seguirnos en YouTube, por escuchar los shiurim, por seguir estudiando Hiskube Imtsu, que nuestro estudio de Torah, ¿sí? Que sea permanente, que sea constante y que tengamos el mérito de que nuestro estudio sirva para la refuah shelema de todos los jolim de Israel, y en particular para la refuah shelema de Yoav ben Miriam, Perla Batester, Dan ben Beruria, Binyamin, Jacob ben Yitzhak, Nilit Batester, Sara bat Vivian, Nina bat Flavia, John Michel ben Rachel, Hanna bat Mariz, Sergio ben Golda, Ariel ben Berajá, Hanna Shlomit bat Abraham, Binyamin ben Abraham y Yehuda Netanel ben Binyamin, entre todos los demás enfermos de Am Israel, y amén. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana, Bezrat Hashem, a la misma hora.